Yo sobre el puerto no tengo opinión. Creo que están más enterados que yo. Para el 2011 quisiera que comentaran cuál creen ustedes que va a ser las respuestas específicas de desarrollo, cuáles son ya hablamos de la inversión pública, etcétera, pero cuáles deben ser las propuestas de desarrollo y de recuperación económica, y si tienen ustedes ideas concretas sobre cuál debe ser el rol del sector privado en esta ruta de desarrollo. Bueno, comentábamos hace unos momentos que una de las áreas que para nosotros es importante en el proceso de reactivación económica en nuestro país es la creación de fuentes de empleo. Ya hemos dicho que el tema de seguridad va a ser un tema que vamos a tener que atender juntamente, pero la creación de fuentes de trabajo, la reactivación económica, tiene que tomar igual manera una preponderancia. ¿Cómo y a dónde? Hablábamos el año pasado que estábamos listos y en capacidad de ofrecer más de 11,000 puestos de trabajo, en los cuales los sindicatos se unieron a la empresa privada a decir: queremos llevar a cabo este proceso. Y desafortunadamente esto no se dio a cabo por decisiones políticas. Entonces, el año pasado perdimos más de 11,000 puestos de trabajo que estaban listos para venir y que los sindicatos se habían unido y habían expresado su deseo de que sí se llegase a la flexibilización laboral. La construcción. La construcción es una generadora de empleos masiva, pero para ello se requiere una pronta atención y eliminación de la burocracia que existe para obtener los permisos. Comentábamos hace unos momentos que hay permisos que se tardan más de 2 años en lograr obtener los mismos. Esa burocracia, que verdaderamente es un papeleo donde el Estado está tomando cada vez una mayor participación, está limitando la capacidad del inversionista, del empresario, de poder invertir en nuestro país, de poder crear las fuentes de trabajo, y eso obviamente está retrasando la reactivación económica. Entonces son 2 áreas que a mi juicio pues tienen que darle mucha importancia: seguridad y lo que es la agilidad y la desburocratización de nuestro Estado, que limita el potencial de la reactivación económica. Los créditos están listos, los bancos tienen fondos, los bancos están dispuestos a financiar al empresario salvadoreño. Lo que no hay son esas solicitudes de crédito porque no están los permisos. Entonces es un círculo vicioso que tenemos que romper y volverlo un círculo virtuoso que genere fuentes de trabajo, que es lo que va a mermar la violencia en nuestro país. La violencia viene también, además de los otros factores, producto de no encontrar fuentes de trabajo. Gracias. Como yo lo veo, es que el país tiene que ver a mediano y a largo plazo. Creemos nosotros que medidas de corto plazo son importantes, pero si son acompañadas de medidas de mediano y de largo plazo, creo que si no nos ponemos a construir este país para cimentar bases sólidas y fuertes, y para después simplemente hacer afinaciones menores dependiendo de las circunstancias del momento, al final del día lo que vamos a tener es una serie de parches y de remiendos que no nos llevan a ningún lado. Y para hablar de esto, aunque claro, es como que yo le esté hablando a alguien que se esté ahogando y en lugar de tirar el salvavidas le digo que lo voy a mandar a clases de natación si es que se salva. Pero no, yo creo que tiene que ir acompañadas ciertas medidas de beneficio social, de solidaridad social, pero acompañadas de la creación de fundamentos y de cimientos de país que nos permitan no estar tanto al vaivén de circunstancias internas y externas. Esa construcción de país así y de esas bases van mucho más allá de lo que está sucediendo ahorita. Y, por ejemplo, algo que a mí me preocupa en lo personal mucho es la desconexión que hay entre la educación superior y la educación técnica y el mercado laboral.
Por ejemplo, aquí hay una cantidad de abogados y siguen saliendo abogados. Y alguien podría decir que como yo soy abogado tengo un interés particular en esto. No tiene competencia. Pero realmente salen abogados que el mercado ya no necesita. En cambio, por ejemplo, hay una empresa que da mantenimiento aeronáutico en el aeropuerto que necesita mecánicos calificados, no los hay. Entonces, yo creo que tendría que haber una conexión entre el sector educativo superior y las necesidades del mercado, de las gremiales, de las empresas, etcétera, en donde se conversen qué es lo que el mercado necesita. Porque parte de la frustración que vemos nosotros de nuestros jóvenes es hacer un esfuerzo extraordinario para salir graduados de alguna carrera y pasan años sin encontrar trabajo. Eso genera una frustración muy grande. Entonces, yo creo que hay condiciones que hay que darlas y que probablemente los resultados no van a ser a corto plazo. Los resultados van a venir relativamente después, pero si eso no empieza, nunca va a suceder ese después. Entonces, cuando yo hablaba antes de hacer esta concertación, de hacer esta especie de acuerdo entre las fuerzas del país, pero con una visión no inmediatista, sino una visión de ver para dónde vamos, de qué país queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y que si lo vemos nosotros, maravilloso, y si no los alcanzamos a ver esos beneficios, no importa, dejamos eso ya sembrado. Creo que en eso deberíamos de estar sentados. Y creo que debemos de empezar por generar ese clima. Yo veo esto casi como que nos toca tener un buen campo de fútbol, un campo nivelado, un campo donde se pueda jugar y no tener un barranco, porque nadie va a llegar a jugar en un barranco de fútbol. Pero si la cancha está dada, probablemente hay un atractivo adicional. Entonces yo creo que la generación de esas condiciones fértiles para que el inversionista se anime a sembrar en este país son verdaderamente importantes. Y probablemente cuando uno repite demasiado algo, los oídos empiezan a cerrar. Pero yo creo que el tiempo ha pasado y que el tiempo está dando la razón, que esas condiciones fértiles para que se pueda invertir en este país no están dadas. Y no se están dando, y por eso es que el inversionista local y extranjero no invierte. Y no van a invertir a la fuerza. Van a invertir porque van a encontrar un clima propicio, porque van a encontrar un clima agradable para poder invertir y porque el inversionista va a tomar los riesgos que son propios de su negocio. Pero para tomar otros riesgos, mejor se va a otro país. Y estoy hablando del inversionista salvadoreño y del inversionista extranjero. Porque ustedes se darán cuenta que inversionistas salvadoreños sí están invirtiendo afuera del país. Y no es que haya un acuerdo o un convenio de por qué no se invierte aquí. Es que si aquí no hay condiciones y afuera hay condiciones, van a invertir. Porque el inversionista, sobre todo el salvadoreño, es muy creativo, es muy innovador, es un hombre sacrificado, es un hombre esforzado. Entonces, yo creo que nosotros debemos de plantearnos seriamente que necesitamos generar esas condiciones para que haya un campo en donde el inversionista se decida a cultivar y a invertir. Y por eso es que yo no hablo de temas específicos, porque yo creo que los temas son tan evidentes que probablemente no los vemos, ¿no? Pero el tema de la inseguridad, o sea, yo creo que el salvadoreño no puede acostumbrarse a la inseguridad. Y ese es uno de los problemas más graves que estamos teniendo, ¿verdad? Se habla de los muchachos, se habla de los jóvenes, se hablan de los señores, cuando están hablando de auténticos delincuentes. O sea, no es posible que una persona necesite pagar, ¿por qué se le llama renta? Esta no es renta, es una auténtica extorsión para poder ir a mi casa o salir yo de mi casa. Y es un tema de solidaridad, que
No es posible que ya nos acostumbremos a que los empresarios grandes, medianos y pequeños tengan sus propias seguridades. Eso, el costo que eso tiene en producir, el costo que eso tiene para el consumidor es increíblemente alto. Entonces yo creo que el tema de la inseguridad, alguien me hablaba hace poco de que él está invirtiendo en un país y yo lo invitaba a venir a invertir al nuestro. Y me dijo, es que en el país latinoamericano donde yo he invertido, me roban la cartera, me dijo. Aquí me asesinan. Entonces hay una pequeña diferencia cuantitativa, ¿verdad? Y cualitativa de esto. Entonces yo creo que son cosas tan evidentes, o sea, que creo que hay que enfocarlas de raíz. El tema confrontacional, por ejemplo, es un tema que verdaderamente causa daño. Porque si ustedes van, y perdonen que yo hable tanto de Costa Rica, pero creo que es un ejemplo para nosotros, los niveles de violencia, y no estoy hablando solo de violencia delincuencial, sino aún de violencia verbal. Son países donde las violencias son mucho más reducidas y se siente un ambiente mucho más seguro y mucho más tranquilo en donde poderse desarrollar. Son temas en los que nosotros precisamente podemos hacer mucho, y esto afortunadamente depende solo de los salvadoreños. Entonces, resumiendo, yo creo que este debería ser un año de reflexión, debería ser un año de introspección y de autoanálisis entre los salvadoreños para verdaderamente darnos cuenta que lo que necesitamos mejorar es el ambiente y el clima de inversión.